hermanos, pongan atención. No se va a desatar, no es el epicentro, el centro del conflicto, Armagedón, que está al norte de Israel. No. El centro del conflicto final entre el bien y el mal se desata en lo que acabamos de ver en las diapositivas, en el río Éufrates. Tomen nota. Ahora, escuchen muy bien. La séptima trompeta, la séptima, no la sexta, la séptima, es el punto culminante del plan de Yahweh. Es el punto culminante del plan de Yahweh. Marca esa séptima trompeta un cambio de era. Por eso vengo ministrándoles así lo más que puedo yo en orden, ¿sí? El fin del dominio humano y el inicio del reino de Yahshua. Entonces, a ver, vamos a ver Apocalipsis. Estábamos en Apocalipsis 16, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí Apocalipsis 16 y el verso 17. ¿Ya lo tienen? El séptimo ángel derramó su copa. Perdón, esto ya es la copa. Y salió una gran voz del templo diciendo del trono, diciendo, hecho está. Bueno, ahora, quiero comentarles algo. Vamos a Apocalipsis 11 antes de que se me olvide. Miren, Apocalipsis 11, verso 15 al 19. 15 al 19. Cuando el séptimo ángel toque el shofar, entonces va a suceder esto, porque aquí estamos, digamos, es que no es un libro cronológico al 100% Apocalipsis. Entonces se va a desarrollar lo que dice aquí, vean, dice el 15, ¿verdad? Es Apocalipsis 11, verso 15. El séptimo ángel tocó el shofar, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Adón y de su Mashiach, Yahshua, y él reinará por los siglos de los siglos. A ver, vamos a entender que aquí todavía no se derraman las copas, hermanos. Por eso siempre he dicho, basado en la Biblia, con muchas citas que ya tienen ustedes, que hay un natsal primero, hay un arrebatamiento, pero lo correcto es natsal. Bueno, entonces, a ver, toca el shofar, el séptimo ángel, y no hay, digamos, un juicio directo, aunque están incluidas las 7 copas. Pero bien, fíjense muy bien, el séptimo ángel tocó el shofar, y no dice, y hubo granizo con fuego. No. Dice, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Adón y de su Mashiach, y él reinará por los siglos de los siglos. 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Yahweh en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Elohim, a Yahweh, Yahshua. 17. Diciendo, te damos gracias, Señor Elohim Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y aquí ponle en el 18 arriba, ponle Natsal. Ahora, muchos han confundido que hasta que se desarrolle la séptima trompeta nos vamos. Pero es que eso ya sucedió, porque si no, no estuviéramos ya en el cielo. 18. Y se airaron las naciones, y tu ira, las copas, que van a venir, ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Con las copas de la ira. Voy a seguir leyendo. 19. El templo de Elohim fue abierto en el cielo y el arca de su pacto
mucha atención a esto, hermano. Nadie se duerma. Deja de dormirte. Y el templo de Elohim fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Cuál templo? En el cielo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Aquí sí ya hay todo esto. Ahora, mucha atención. Cuando el séptimo ángel toca el shofar, trompeta hebrea, no hay una plaga inmediata, como ven aquí, sino que hubo voces de júbilo, sino grandes voces en el cielo que anunciaban el evento más esperado de la historia, que Yahshua va a venir a reinar. ¿Sí? Ustedes pueden ver otra vez el verso 15, ¿de acuerdo? Lo vamos a volver a leer. El séptimo ángel tocó el shofar. Hubo grandes voces en el cielo. No hay una plaga inmediata, no. Que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mashiach, y Él reinará por los siglos de los siglos. Quiere decir que ya viene el Eterno. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué significa el verso 15? Pónganlo en sus apuntes. Pónganlo en sus apuntes, preciosos, por favor, preciosos en el Eterno Yahshua. Esta es la respuesta a la oración del Padre nuestro. Porque decimos, venga a nosotros tu reino. Sí, hace ratito como que los confundí, mencioné copa, pero no. Un lapsus lo tiene cualquiera, por favor. ¿Verdad? Entonces, esta es la respuesta a la oración que hacemos todos los días. Pero la tienes que hacer ahora comprendiendo lo que estás pidiendo. Y si estás pidiendo que venga su reino es porque ya tienes que estar metido bien en el reino. Ya está la parábola del sembrador, el trigo, la cizaña, y no me acuerdo qué otra parábola les di, pero ya. Y vamos a seguir viendo más. Bueno, anota 15, verso 15. Esta es la respuesta al Avinu, al Padre nuestro. Lo es de inmediato, viene el galardón a los santos, a los profetas, a los que temen su nombre. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso no es aquí en la tierra, es en el cielo. Hay un espacio de tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. ¿De acuerdo? Y después, la destrucción a los que estaban destruyendo la tierra. Como ahora, con tantas cosas que hay. Entonces, quiero que entiendan todos de la Keilah local y mundial que todos tenemos un compromiso. Si tú no tienes una Keilah donde reunirte, o cuando menos, pues nosotros ya no tenemos un edificio, pero nos reunimos de vez en cuando. Entonces, tú tienes que tener, y aunque no nos reunamos, todos tenemos un ministerio. Yo, aunque ronco, quise venir a cumplir con mi ministerio, que es ministrar. El rey Luis está transmitiendo, el Isaías transmitiendo en el sonido. O sea, hacemos un esfuerzo. Los que hacen el pan, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes me entienden, ¿verdad? Todos tenemos un ministerio, tenemos que cumplirlo. Si no, serías un inútil. Y ni pienses que vas a estar en el reino. Si no serviste en una parte del reino que es la Keilah, y voy a estar hablando más de la Keilah, que vas a subir al cielo con Yahshua. Que quede claro esto. Muchos dicen, no puedo ir, tengo mucho trabajo. Yo también tengo mucho trabajo, pero para eso es Shabbat. Bueno, y bueno, yo tengo que hacer mis temas fuera de mi trabajo secular. Tengo que poner un esfuerzo, un extra. Todos debemos estar enamorados de Yahshua. Ahora, fíjense muy bien algo que les voy a ministrar. Nadie se distraiga. Apocalipsis 11, verso 19. Ya lo leímos, pero vamos a volverlo a leer. Y el templo de Yahweh fue abierto en el cielo. Y el arca de su pacto, no la que hizo Moisés, eso fue una copia y no barata. La ordenó Yahweh. Ahorita vamos a esa cita. Se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos
y un terremoto y grande granizo. Entonces, el arca, ¿qué representa? ¿Qué representa? Si yo te preguntara, ¿qué representa el arca? Eso lo vimos en las parashot. Representa la presencia de Yahweh. Y en este caso, Juan, el apóstol, el profeta, vio la visión, valga la redundancia, porque representa el arca la presencia de Yahweh y su fidelidad a de sus promesas hechas. Y entonces, esto que tú ves aquí, es realmente como cuando se presentó en el monte Sinaí, de Éxodo 19. Vamos para allá por amor a los nuevecitos. Me da mucho gusto. Ahorita hay muchas almas conectadas de muchos países de Europa y del Medio Oriente. Bendito es Yahshua Mashiach. Vamos para allá, a ver, Éxodo 19. Él viene ya. Ya vimos que llegaron al monte, ¿verdad? Bueno, vean Éxodo 19, verso 18. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahweh había descendido sobre él en fuego. ¿Te suena eso? Lo acabamos de leer. El Eterno va a permitir que todos esos demonios y militares utilicen fuego. El humo, ahí está, subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, pues era un terremoto. El sonido del shofar iba en aumento, aumentando en extremo. Moshe hablaba y Elohim le respondía con voz tronante. Es lo mismo. Vamos a Apocalipsis otra vez. Entonces, la escatología es algo que me ha llamado mucho desde muy jovencito, los últimos tiempos, porque encuentra uno muchas cosas y eso nos da consuelo. Bueno, entonces el arca representa la presencia de Yahweh y su fidelidad. Él no es como nosotros. Él ha hecho promesas a los hijos de Israel y a aquel que se injerte a Israel, Romanos 11, y cumpla sus mandamientos, no los de hombres. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esto precede a la manifestación de Yahweh. Relámpagos, voces, truenos, terremoto, grande granizo, etc. Ahora, la sexta trompeta, si ustedes ven aquí en Apocalipsis 11, verso 14, el segundo ay pasó. He aquí que el tercer ay viene pronto. Miren, hermanos, ahorita hay amenazas de que si Estados Unidos ataca a Irán y Irán ataca a Israel, que China, que Rusia, y como que va lento, ¿no? Hermanos, pónganme atención y estoy hablando muy en serio. Cuando el Eterno dé la orden, todo sucederá pronto. Eso está en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, ¿verdad? Vamos a Apocalipsis. Eso lo expliqué en los 2 cursos de Apocalipsis, ¿verdad? Para que les den ganas de ir a estudiar esos temas. Muy bien. Apocalipsis capítulo 1, verso 1. La revelación de Yahshua HaMashiach que Yahweh le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Una vez que se desata una cosa, hermanos, se desata rápido todo. A muchos ya se les olvidó, pero ya pasamos una pandemia. A muchos ya se les olvidó. Del 2020 para acá, esto va rapidísimo, hermanos. Perdón por el tronador de dedos, pero no tengo otra forma de expresarme. Entonces, a ver, la séptima trompeta anuncia el reino de Yahweh en la tierra. Es Yahshua. En el tercer ay,
porque contiene dentro de sí las 7 copas de la ira. O sea, la séptima trompeta no es una plaga directa e inmediata, decía yo, sino que hay voces, hay júbilo. Yahshua va a reinar, reina ya. Y entonces, la séptima trompeta, es decir, en la séptima trompeta abre los 7 juicios finales que terminarán de limpiar la tierra perdida y pecadora para que el reino de Yahshua Mashiach pueda establecerse plenamente. Anoten todo eso y si no les dio tiempo mañana, ¿verdad? Bueno, es decir que en el tercer ay contiene las 7 copas de la ira. Ahora, quiero hablarles algo del arca. Miren, Juan vio el arca, ¿verdad que lo vimos? Sí. Y vio el arca en medio del caos. Él vio el arca en medio del caos. Por lo tanto, significa que el símbolo de su pacto, por eso se llama arca de la alianza, pactos, alianza, pacto, entre Yahweh y su pueblo, Él no se ha olvidado de sus promesas. Israel es indestructible y Él protegerá a los santos. Antes de irse al Natsal, ¿verdad? Por el Natsal. Voy a volver a repetir esto. No tuvo un momento Juan, el apóstol Yohanan, de decir, ya estoy tranquilo. Otra visión, veo el arca. No, él la vio dentro del caos, en medio del caos. Y simboliza la presencia de Yahweh, ya lo dije. Pero simboliza, ¿qué simboliza el arca? Aparte, el símbolo de su pacto, el símbolo de su alianza, el símbolo del pacto que Yahweh ha hecho con su pueblo. Él no se ha olvidado de su pacto. ¿Cuál pacto? El Shabbat, La gente toma a la ligera cuando dice en la Biblia en Génesis, y entonces el séptimo día reposó y lo apartó para él. Lo santificó, dice en Génesis. Y el que viola el Shabbat no es digno del reino. O es el que no guarda Shabbat. Al ver el arca, digamos, ¿cómo podría explicarlo? Al ver el arca es la limpieza legal y santa de la maldad de la tierra. Eso es el ver el arca. Los que pasen vivos al milenio estarán protegidos. Eso ya lo hemos visto. Hay un grupo, nos vamos en el Natsal, por su inmensa compasión, no por nuestros méritos. Hay otro grupo que todavía no sabe que guardar Shabbat y eso, pero vivirán. ¿Cómo se van a enterar? Con los millones y millones y millones de libros en varios idiomas que están esparcidos en todo el mundo, tal vez arriba del refrigerador, en una cómoda o hasta en el piso. Tremendo. Pero en aquel entonces toda esa gente tomará eso y dirá, ¿qué hice? Porque el Ruach HaKodesh va a actuar y fuerte. El Ruach HaKodesh no es el que detiene a la Keilah en la tierra. Ya vimos que el que es quitado es Miguel, el Malaj. Daniel 12, verso 1. Págame el micrófono, por favor. Préndelo, toda va. Entonces, vamos a Hebreos para que ustedes vean. En Hebreos, claro que esto está en Éxodo, ¿verdad? Pero en Hebreos quiero mostrarles
el capítulo 8 y el verso 5.